Hola con todos, soy el Padre Jaime, para quienes realmente no me conocen. Me han pedido que pueda dar esta primera charla sobre el don de la institución de la Eucaristía. Y creo que de repente nos podemos poner en presencia de Dios y empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus dones. Te damos gracias porque nos has amado hasta el extremo y porque en tu amor nos has dejado la institución de la Eucaristía del orden sacerdotal. Permítenos amarte a ti con todo el corazón y a todos los hermanos como tú nos has enseñado. Que así sea. Amén. Amén. Muy bien, tengo un pequeño esquema, no hay mucho tiempo para desarrollar un tema de manera profunda, pero quisiera sobre todo empezar diciendo que el día de hoy, Jueves Santo, nosotros recordamos y celebramos la institución de dos sacramentos. El sacramento de la Eucaristía, por un lado, y también el sacramento del orden sacerdotal. Hoy es el día de nosotros, los sacerdotes, y en este día nosotros normalmente en la misa crismal, la misa que tenemos con el obispo, todos los sacerdotes, renovamos justamente ese sacramento y por otro lado renovamos nuestros compromisos sacerdotales. Y por otro lado, además de estos sacramentos, lo que nosotros recordamos y celebramos es este mandamiento del amor del Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Lo primero que quiero poner énfasis, lo que quiero decir, es esto que San Juan, desde su experiencia como el apóstol que ha sido amado por el Señor, va a describir en su primera carta. Dios es amor. Y él define a Dios desde su misma esencia, desde la esencia de quien es Dios y desde la esencia también y la experiencia existencial de quien se ha encontrado con Dios. Y es que es el mismo Espíritu, como sabemos nosotros, quien lo ha empujado a revelar esta verdad de Dios. Dios es amor. Y también sabemos que el amor no es una actitud o no es algo estático, sino que el amor tiene una dimensión de movimiento. El amor es servicio y el amor tiene que hacerse concreto. Jesús mismo, que es la imagen de Dios Padre, es justamente quien con sus palabras, con sus obras, con sus milagros, ha manifestado lo que es el amor. Jesús es un rayo, es el mismo amor, quien ha venido y quien ha estado entre nosotros. Todo en Jesús es amor. Ya el mismo hecho de la encarnación, de un Dios, de esta palabra que vivía en la eternidad, que lo que ha hecho es, se ha bajado y se ha hecho uno de nosotros, que se ha encarnado. Esta actitud de la encarnación, esta actitud de abajarse, que en griego se llama la kenosis, es justamente una actitud de amor. No hay ninguna otra razón. Dios, Jesús, piensan en nosotros, piensan en la necesidad humana y entonces se descubre y se muestra a Él como el amor. Así Jesús, haciendo el amor concreto a través de estas obras, de estas palabras, de sus milagros, no solamente nos salva, sino que también nos enseña cómo es que debemos de ser. Nosotros estamos llamados como cristianos, como seres humanos, como creación de Dios, como imagen de Él, estamos llamados a vivir el amor. En este marco del amor, yo quiero, con esta pequeña introducción, poder un poco ya entrar a lo que significa la última cena. Todo en la vida de Jesús y todo en el Antiguo Testamento se dirige a este momento culminante, a este momento cúspide de la historia de la humanidad y de la historia de la salvación. La promesa desde el momento del pecado original en el paraíso,
en Génesis 3:15 apunta a este momento, apunta a que Dios mismo va a liberarnos del mal y va a liberarnos del pecado. El pueblo de Israel que es sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los profetas, los patriarcas, todo, absolutamente todo en la historia de la salvación y en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo y apuntan a este momento. Fíjense que Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6, va a hablar, va a profetizar sobre Cristo. Porque un niño, dice él, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará, dice Isaías, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de la paz. Le da el rango de divinidad justamente a quien va a venir y nos va a salvar. Y en el Salmo 22, que ha sido escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, se puede ver cómo es que todo apunta hacia Cristo, si bien apunta al momento culminante de la cruz y del sufrimiento, apunta a quien es el siervo sufriente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Parece prácticamente que estamos escuchando a Cristo mismo, de repente en su pasión, de repente en la última cena, en el Calvario, en la cruz, y como les digo, es un texto, es un libro revelado de por lo menos 1000 años antes de Cristo. Nos vemos entonces frente a Jesús y a quien en Isaías 53 se va a terminar por definir quién va a ser este Cristo sufriente. Va a decir Isaías: no tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiese estimarse, despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y eran nuestros dolores los que él soportaba. Sigue Isaías: nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos. Cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Fíjense que cuando nosotros leemos este texto de Isaías, vemos en esta profecía a Cristo mismo. Hay la historia de un hombre que no era creyente y que se acerca al escritorio de uno de sus amigos, esto es de los años 60, y que encuentra justamente en este que era creyente, el amigo, la Sagrada Escritura abierta, y coge, agarra, lee este texto. Y entonces el amigo le dice: ¿a quién crees que se refiere? ¿De quién crees que habla? Y entonces el amigo le va a decir: de Cristo. A quien veo ahí yo es a Jesús. Y este texto es el que termina por convertirlo, ¿no? Este texto y varios textos más nos van a hablar de este momento significativo para Jesús, de este momento culmen en el que Jesús va a entrar. Jesús lo que desea es preparar una cena, como lo leemos. El día de la institución de la Eucaristía, Jesús ha decidido hacerlo en medio de la Pascua judía. No es poco, ni tampoco va a ser pasajero pensar en esta actitud de Jesús, de que quiere una cena y de que la prepara, y la prepara con amor. Los detalles en la preparación de la última cena, estos detalles que Jesús va a pensar y va a llevar adelante en medio de la cena,
son muy importantes para Jesús y en todo caso también van a marcar un poco lo que significa para nosotros el sacramento de la Eucaristía. Su amor también se va a demostrar en esta delicadeza de la preparación de la última cena con cada uno de los signos, con cada uno de los lugares que Él va a escoger, con los alimentos, con la sala, con los invitados, con el día elegido. Todo tiene sentido para Jesús. Lucas nos va a narrar y va a decir: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes, les va a decir a sus apóstoles. La institución de la Eucaristía, por lo tanto, se lleva a cabo en este espacio creado por Jesús, en esta delicadeza del corazón de Jesús, en estos detalles que Jesús dispone y que no se nos pueden pasar en alto, porque en base a esto es que se va a ordenar toda la teología eucarística y también nuestra liturgia. Jesús va a llevar a cabo, por lo tanto, aquello que Él mismo también había profetizado sobre sí mismo. Él había dicho que comerían su carne y Él ha dicho que beberían su sangre. Esto, el beber su sangre y el comer su carne, es aquello que escandalizó a los judíos y que también llegó a escandalizar a algunos de los discípulos, de tal manera que, escuchando esta profecía, lo abandonaron, no pudieron escucharlo, no pudieron retener ni aceptar aquello que Jesús les estaba presentando. Jesús exigía que creyeran en Él. Entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a encontrar un discurso largo sobre lo que es el pan de vida. Fíjense que Jesús, para la última cena, va a ir preparando a sus discípulos, les va a ir advirtiendo lo que va a suceder en la última cena. Voy a leer algunos versículos que hablan de lo fuerte de este comerlo a Jesús y de este tomarlo a Jesús. Estamos, como les digo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús va a decir: yo soy el pan de la vida. Él mismo se identifica con el pan. Hace una identificación profunda con algo que se come. Por eso es que terminaron escandalizados los discípulos. Por eso es que los judíos terminan también por no comprender qué cosa es lo que le está pasando a Jesús a la hora de hablar de esta manera. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Alimento, comida sólida y bebida. El que venga a mí no va a tener hambre, y el que crea en mí no va a tener sed. Dice Jesús: este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Ahí habla del pan que recibieron, el maná caído del cielo y que es distinto al que Él les va a dar. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, sigue Jesús. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, y acá viene contundente la afirmación de Jesús, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús entonces lo que va a hacer en el capítulo 6, recién muy temprano el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, va a asemejar el pan a la carne, a que es su propia carne. Les repito, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Sigue Jesús.
Jesús les dijo, en verdad les digo. Cuando Jesús hace la afirmación a lo largo de los evangelios de en verdad les digo, se trata de una afirmación contundente. Se trata de una verdad que es imperativa. Se trata de una revelación directa. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne, sigue Jesús, sigo citando el Evangelio de Juan en el capítulo 6, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Este conjunto de versículos que yo les he leído, lo que quieren mostrar es la contundencia de Jesús en esta verdad. Les decía, acá hay una profecía, acá hay algo prometido. Jesús lo va a llevar a cabo, lo va a llevar adelante y se encuentra en el momento, en este Jueves Santo, en donde preparando con delicadeza una última cena, va a cumplir con aquello que hemos escuchado ahorita en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y estas verdades contundentes son las que al final de este capítulo van a hacer que sus discípulos, algunos de sus discípulos, terminen no solamente por no creerle, sino que se apartan de él, se van. Dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y por otro lado, termina diciendo uno de los versículos, muchos de sus discípulos, aquellos que ya lo seguían, al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y desde entonces, sigue la escritura, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús, por lo tanto, hacia lo que se está acercando en este Jueves Santo, es a algo que implica una fe especial, una fe particular. Nos va a llevar a algo muy grande, y a esto muy grande, a lo cual nos va a llevar justamente al sacramento de la Eucaristía, a que Jesús va a ser el más grande de sus milagros, el convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Para ellos, para estos discípulos, era inaudito que él pudiese hablar de esta manera, más aún para los judíos. Jesús, sin embargo, lo hizo. Y Jesús entonces, en la última cena, como dice Lucas, lo narran los sinópticos del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, van a narrar estos tres evangelistas justamente el momento en el que Jesús cumple con aquello que ha dicho. Y va a decir, tomó luego pan, estoy leyendo a Lucas en el capítulo 22, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De igual modo, sigo leyendo a Lucas, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. En 1 Corintios, la carta a los Corintios que escribe San Pablo, en su primera carta, estamos hablando aproximadamente entre 20 y 30 años después de lo que sucedió en la última cena, vamos a ver cómo queda consignada esta experiencia de la última cena y cómo ya se convirtió en el centro y en el núcleo de la vida de los cristianos. Y va a decir, porque yo recibí del Señor, estoy leyendo textual, lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo,
comillas. Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Esto lo está escribiendo San Pablo, que fíjense y recordemos, San Pablo no lo ha conocido de manera personal. Acuérdense que San Pablo va a encontrarse con Jesús, pero con Jesús resucitado, con este Jesús que desde el cielo se le presenta y le habla. Y luego sigue San Pablo en la Primera Corintios en el capítulo 11. Asimismo, tomó la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y que beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Estamos entonces en la institución de la Eucaristía, de algo que Dios ha pensado desde la eternidad. Y en este pensarlo desde la eternidad, lo que ha hecho Jesús lo ha llevado a cabo. La institución de la Eucaristía, queridos hermanos, para nosotros es el sacramento de la fe. Y es por eso que nosotros, en el rito de la misa, cuando terminamos de consagrar, las primeras palabras que decimos son estas: este es el misterio de la fe. Y nosotros respondemos afirmando que efectivamente creemos en eso, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que hace referencia directa a esta primera carta de San Pablo a los Corintios. Ven, Señor Jesús. Así entonces el sacramento de la Eucaristía se convierte para nosotros en la columna vertebral de nuestra fe. Esto es lo que Jesús ha hecho, se ha quedado con nosotros. Y lo que ha hecho Jesús es que este valor sacrificial de entregarse, de derramar su sangre, de entregar su cuerpo en la cruz, lo ha anticipado en esta última cena. Hoy también es el día del sacerdocio. Sacerdocio que también está pensado desde el Antiguo Testamento. En el libro de los Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 18, que yo los invito a partir de los versículos 5 y siguientes, que estamos hablando de aproximadamente en ese momento 1400 años antes de Cristo, ya existe en el pensamiento de Dios el sacerdocio, aquellos que van a llevar a cabo el sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, además de otras citas, estoy solamente tomando algunas de las citas, en el capítulo 5 vamos a encontrar mención al sacerdocio. Leo lo que dice la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y el sacerdote puede sentir, sigo leyendo, compasión hacia los ignorantes y hacia los extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. La institución del sacramento del sacerdocio lo va a hacer Jesús en la misma última cena. Cuando a los 12 apóstoles les dice a ellos: hagan esto ustedes en conmemoración mía, les está dando justamente la misión de continuar con este sacramento que nos va a permitir a nosotros, convirtiendo el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, entregar a la humanidad entera, a lo largo de la historia, a Cristo mismo. Cristo se nos da a lo largo del sacramento de la Eucaristía, que nosotros los sacerdotes confeccionamos, como dice un padre de la Iglesia, en cada Santa Misa. Jesús lo ha pensado. Jesús también en esta noche santa y en esta noche tan especial ha instituido el sacramento del sacerdocio. Y por último, el mandamiento del amor. Jesús, su vida ha sido servir. Él, que ha proclamado que el primero y más grande de todos los mandamientos es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma, que en el fondo
lo que ha proclamado sencillamente es el mandamiento primero que le dio Dios a Moisés, hoy nos da un mandamiento nuevo. Y en este mandamiento del amor, lo que va a hacer Jesús es decirnos que nosotros tenemos que amar a los demás con la medida de Jesús. Jesús es la medida del amor para los demás. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana, inclusive ahora que estamos en nuestros hogares, que estamos en nuestras comunidades, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo realizarme? Este mandamiento del amor el día de hoy también se nos presenta como un mandamiento que nos va a realizar. Jesús va a decir, este es el mandamiento mío, en Juan 15, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Sigue Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús va a decir, ustedes son mis amigos. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Estas palabras de Jesús, como el mandamiento nuevo, son las palabras que Jesús va a decirle a sus apóstoles en el mismo día de la última cena, en el discurso con ellos. Les va a dar también este mandamiento. Hoy renovemos este mandamiento del amor y renovemos y escuchemos en lo más profundo de nuestro corazón cuál es el sentido y la razón de ser de nuestra existencia. ¿Quién es el modelo y quién es o cuál es la estatura, como dice San Pablo, a la cual tenemos que llegar en nuestra vida? Y es el amor, y es la entrega. Y entonces Jesús, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, va a mostrar cómo es que tenemos que amar a los demás. Leo. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes, dice Jesús, me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, dice Jesús, porque yo lo soy. Pues si yo entonces, que ustedes me dicen que soy el Maestro y el Señor, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, y sigue Jesús con el mandamiento, ustedes también deben. En este deben es donde nosotros encontramos el mandamiento. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo, dice Jesús, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Queridos hermanos, el mandamiento de Jesús el día de hoy no es una pura teoría. Él se entregó en la cruz y mañana lo vamos a celebrar en la celebración de la Pasión y en donde vamos a recordar cómo muere por nosotros. El amor se hace concreto en el servicio. Dios, que es amor, se ha mostrado cómo tenemos que entregarnos y hasta qué punto y hasta qué nivel tenemos que entregarnos. Que cada quien, desde su vocación específica, que cada quien, desde el lugar en donde Dios nos ha llamado, podamos vivir este mandamiento del amor. En la medida en que nosotros podamos vivir más este mandamiento, asimilarlo en nuestra vida, pero traducirlo al servicio concreto, es como nosotros vamos a poder ser como Jesús. Este es Dios. Es un Dios que es cercano y es un Dios que se nos ha mostrado y es un Dios que nos está indicando el camino. Por eso es que Él va a decir en un momento a sus discípulos, yo soy el camino. Ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Cada quien tiene su propia cruz. Cada quien tiene que subirse a esa cruz y tiene que completar, como dice San Pablo, los dolores de Cristo en esa cruz. Pidámosle pues al Señor Jesús que con su gracia y por su gracia podamos nosotros responder a esta grandeza que significa amar a los demás como Él mismo nos ha amado. Que Dios nos permita el día de hoy renovarle ese amor de manera particular a nosotros, los sacerdotes,
que hemos sido configurados con Cristo como sacerdotes y como pastores. Que Jesús los bendiga mucho y que nos permita entregarnos hasta la cruz, cada quien, como les digo, desde su vocación específica.